Cordial saludo, mi nombre es Diego Soto, estudiante de Ingeniería de Sistemas. A continuación presentaré un resumen de la asignatura Circuitos Básicos. Semana 1. Se trató sobre los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Las partes de un circuito eléctrico son generador, conductores, receptores, elementos de mando o control y elementos de protección. Existen diferentes tipos de circuitos eléctricos. Circuitos de un receptor. Son aquellos en los que se conecta al circuito solo un receptor, lámpara, motor y timbre. El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador. Por el receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor. Circuito en serie. Los circuitos en serie, los receptores se conectan a una continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo, y así sucesivamente. Este tipo de circuito tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. Circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo son receptores que conectan unidades todas de las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Circuito mixto o serie paralelo. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Cordial saludo, mi nombre es Diego Soto, estudiante de Ingeniería de Sistemas. A continuación presentaré un resumen de la asignatura Circuitos Básicos. Semana 1. Se trató sobre los circuitos eléctricos. Semana 2. Se basó en la ley de Ohm. La primera ley de Kirchhoff. La corriente entrante aún no es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes. La segunda ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. Semana 4. Se trató de la conversión analógico-digital. La conversión analógico-digital CAD o digitalización consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procedimiento, codificación, comprensión, entre otras, y hacer la señal resultante la digital, más inmune al ruido u otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. Un conversor analógico-digital CAD es un dispositivo eléctrico capaz de convertir el voltaje determinado en un valor binario. Entre otras palabras, este se encarga de transformar señales análogas en digitales. Dentro de la semana 5 se enfocó sobre el tema de los semiconductores. Podemos definir los semiconductores como aquellos materiales que se comportan como conductores solo en determinadas condiciones. En otras condiciones se comportan como aislantes, por lo que se dice que está en un punto intermedio entre conductores y los aislantes. Física de los semiconductores. Para entender los principios físicos de los semiconductores tenemos que conocer cómo están formados los átomos de los elementos. En el núcleo del átomo se encuentran patrones con carga positiva y neutrones, solo con masa, no tienen carga eléctrica fuera del núcleo y girando alrededor de él. En las llamadas órbitas se encuentran los electrones con la misma carga de los protones pero negativa. Semana 6. La historia de los circuitos integrados. El circuito integrado IC es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentra una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos, interactuados principalmente por diodos y transistores, además de diferentes componentes positivos como resistencias o condensadores. El primer circuito integrado fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Clark Kilburn,
junto meses después de haber sido contratado por la firma Texas Instruments. Los diferentes elementos más comunes de los elementos electrónicos de la época eran llamados tubos de vacío, lámparas usadas en radio y televisión y transistor germano. ¿Qué es la electrónica digital? Obviamente es una ciencia que estudia las señales eléctricas, pero en este caso no son señales que varíen continuamente. Sino que varían en forma discreta, es decir, están bien identificados sus estados, razón por la cual a un determinado nivel de tensión se le llama llamado alto high, o uno lógico, o otro de estado bajo low, o cero lógicos. Compuertas lógicas. Las compuertas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos mencionados en el punto anterior. Pueden asimilarse a una calculadora. Por otro lado, se integran los datos. La compuerta realiza la operación lógica correspondiente a su tipo y finalmente muestra un resultado de algún display. En la última semana se habló sobre la tarjeta del circuito impreso PCB. Una tarjeta de circuito impreso o PCB es un dispositivo compuesto por trazas de material conductor laminado sobre una serie no conductiva o material dieléctrico. La tarjeta se usa para realizar interconexiones entre los componentes, pero presenta muchas ventajas sobre las tarjetas de prototipo. Una superficie para montar los componentes, conexiones fijas o mayor inmunidad al ruido, menor probabilidad de fallas, entre otros. La experiencia personal indicar de manera usted como ingeniero puede aplicar los temas vistos en las sesiones sincrónicas durante el curso. Todo lo visto en esta asignatura son pilares fundamentales para sedimentar el conocimiento de los instrumentos de medición usados en ingeniería, los cuales son muy diversos y múltiples funciones, así como conocer las diferentes leyes fundamentales de tensiones, voltajes y corrientes. En este caso no son señales que varíen continuamente, sino que varían en forma